Sí, ya estamos a punto de abordar nuestro vuelo para Río. Y después de 4 horas estamos en Brasil. Y Marángel casi me quita la pierna. Dato importante que nos dio la guía fue que hace 3 días hubo un rayo que impactó el Cristo. Están estas poleras que están en 75 reales. Y ahora estamos aquí en el famoso estadio del Maracaná, pero su verdadero nombre se llama Estadio Mario Filo. Y aquí estamos en el Sambódromo, donde se va a celebrar pronto el Carnaval de Río 2023. Pero Esa que está ahí es la Madre Teresa de Calcuta. Para mí sí es uno de los hermanos de la reliquia del amor. Creo que es la bandera de Colombia, Argentina, con su bandera y un equipo de Boca. Y después de tanto buscar conseguimos la bandera de Venezuela. hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Marángel Y yo soy David. y esto será Río en un día. Ya vamos saliendo de Brasil. Ya vamos saliendo de Chile para Brasil. Nosotros embarcamos en la puerta C04. Y aquí hay muchas tiendas de souvenir. Un McDonald's, obviamente, si te da un poco de hambre, pero ya nosotros comimos. Y un Juan Valdez. Que a mí me encantan los cafés de Juan Valdez, no tanto los de Starbucks. Pero los de Juan Valdez son muy buenos. Hay tiendas de Ray-Ban, Pandora, la Casa del Vino, muy importante. Que aquí es donde le gusta entrar a Marángel. Mira qué cool esta botella de pisco. Vai começar o samba das palavras. Y ya estamos a punto de abordar nuestro vuelo para Río. Salimos de Santiago a las 16:15 en un vuelo de LATAM. Los boletos nos costaron 800.000 pesos, que es un equivalente a $1.000 americanos, e incluía maletas en cabina y equipaje en bodega, un precio bastante elevado en comparación a una temporada baja. Sin embargo, nosotros quisimos viajar para ver los carnavales de Río de Janeiro, que es el mayor espectáculo en la tierra. Y después de 4 horas estamos en Brasil. Que nos vinimos a comer a este restaurante aquí en Brasil, que es como de comida rápida, de hamburguesa. Allá va Marángel con algunas maletas y vamos a ver qué tal son. Ya nos llegó la comida, la hamburguesa, esta es la de Mara, esta es la mía y una Fanta de uva, que en Venezuela había un refresco, y un refresco de uva que es muy bueno y es muy parecido. Muchachos, me equivoqué, aquella era la de Mara, esta es la mía, que el pan está como tostado y es full queso. Yo no sé qué es esto, es como tocineta pero picada y tiene 2 carnes. Vamos a ver qué tal está. Esperemos que esté bueno. Acabamos de comer y la cuenta dio 66 reales con 80 y realmente estuvo buenísima. Mi hamburguesa sabía totalmente distinta a cualquier otra hamburguesa y la hamburguesa de Marángel estuvo buenísima. O sea, la hamburguesa es de pollo, a mí no me gusta de pollo y estuvo riquísima. El pollo es casero, no es un pollo de esos de McDonald's que viene como inflado, no. Es crispy igual, pero tiene un sabor totalmente distinto. Y las papas crujienticas, espectacular. Y además el refresco es con Brasil, entonces también es un punto extra. Exacto. Mira, nosotros nos salió en pesos chilenos, son unos 12.000 pesos y en dólares serían unos 15 dólares. Nos parece súper bien. Para de verdad las hamburguesas estaban increíbles. Súper rica. Se lo recomendamos en el aeropuerto. Es ese que está allá. Al parecer tiene más de 70 años.
Bueno, ya estamos llegando aquí a la habitación. Vamos a ver qué tal es. Nos dieron una tarjeta. Dale, eso. Tiene que ser 2 veces. Y vamos a ver qué tal está la habitación. Pon la tarjeta ahí arriba. Eso. Se ve bastante bien. Tiene un aire, aunque hay calor. Vamos a ver si es que está apagado. Y hay una cama pequeña, un pequeño escritorio, una nevera con algunas bebidas que debe ser aparte. Está súper bien. Y el baño, vamos a ver qué tal está el baño, está pequeño. Vamos a prender la luz, pero se ve bonito, limpio. Eso es lo importante. Y bueno, esta es nuestra habitación del hotel. Ahorita le contamos cuánto nos salió y cuántos días nos vamos a quedar aquí. Otra cosa también que les iba a decir era que el Uber que tomamos, primero nos costó un poco agarrar un Uber porque nos cancelaban por alguna razón, duraban unos 10, 15 minutos y luego nos cancelaban. Pero este último que sí agarramos venía pero durísimo y Marángel casi me quita la pierna de lo asustada que venía. Se comía las luces, no le paraba nada, de verdad. Y me sentí un poco en casa, sentí ese aire caribeño, fue emocionante recordar esa vivencia, pero bueno. Ya estamos aquí en el desayuno que nos ofrece el hotel. Mira, este es mi desayuno, ese es el de Marángel y se ve súper bueno. Yo me pedí un juguito de guayaba porque de verdad en Chile no se consigue, y un cafecito que se pidió Marángel, pero se ve bastante bueno. Bueno, ya estamos llegando al cuarto de hotel, ya desayunamos. Por cierto, la habitación del hotel nos salió en 500.000 pesos por 6 noches, que son unos 80.000 pesos, unos 100 dólares americanos. Pero es por la fecha, obviamente. Yo me imagino que en lugares que no, en fechas que no son tan llamativas, baja bastante el hotel. Ya estamos en la van, vamos a ir ahorita a subir al Cristo. Tenemos que venirnos al hotel, al Hilton de Copacabana, que queda justo en Copacabana. Y bueno, vamos a ver qué tal el Cristo. Esperemos que no esté tan full y que se pueda ver porque ha estado lloviendo. Estamos grabando así porque nosotros que venimos a Venezuela sabemos que hay que estar un poquito ocultos. Nosotros reservamos en un hotel que está un poquito retirado de Copacabana, no tanto como a 7 minutos. Quería decirles que por ese mismo precio hubiésemos arrendado uno mejor ubicado. Lamentablemente estábamos esperando como que a ver si bajaban los precios, si conseguíamos uno más económico. Cosa que nunca pasó y nos tocó buscar otro hotel como un poco más retirado. Entonces, el consejo de hoy es, si ven algo barato, háganlo de una vez porque no se va a poner más barato. No, sobre todo en temporada alta, quizás en temporada baja hay más opciones y mantienen el mismo precio. Exacto. Pero cuando estábamos buscando en la temporada alta, era como que se disparaban unas y otros se mantenían, entonces eso era lo que nos mantenía como un poco, vamos a decirlo, dudoso de tomar la decisión, y se nos va pasando el tiempo y ahí fue donde tuvimos que agarrar ya lo que quedaba. Sí, entonces, si lo ven barato, háganlo, no lo piensen. Decidimos tomar un tour para evitar las largas filas de las atracciones, debido a que es una temporada alta. Este tuvo un costo de 76.000 pesos por persona, que incluía traslado, entradas a las atracciones y un almuerzo tipo ejecutivo. Estamos en nuestra primera parada del tour, que es una tienda de souvenir, donde de verdad no hay nada muy económico que digamos, pero bueno, esta es la tienda, vamos a ver qué conseguimos para llevarnos, si hay algo económico, si no. Igual abajo debe haber lo mismo a un precio más económico, entonces vamos. Sí, o en el centro quizás se consiguen cosas más económicas, porque igual esta tienda ya está como
en el punto final para empezar a subir al Corcovado, entonces por lo general este tipo de tiendas tienen las cosas un poquito más elevadas. Dato importante que nos dio la guía fue que hace 3 días hubo un rayo que impactó el Cristo y dejó los ascensores sin funcionar y las computadoras. Entonces solamente podemos subir por las escaleras. Mira, están estas poleras que están en 75 reales, que son unos 15.000, 13.000 pesos chilenos. Y bueno, que su equivalente en dólares son unos 20 dólares aproximadamente. Y hay muchas camisas, gorras, gorros y souvenirs. Estos son los tickets para subir al Corcovado. Ya empezamos a subir las escaleras para ver el Cristo Redentor y tenemos una vista espectacular que ya le vamos a mostrar. El ascensor sí funciona ya. Me imagino que obviamente ya lo repararon porque hay muchos turistas, pero nosotros decidimos subir por las escaleras porque estamos muy gorditos. Y también para no perdernos la vista, que está hermosa. Miren esto. Desde aquí se ve la espalda del Cristo. Miren, aquí el Cristo y aquí una tienda de souvenirs. Ese que vemos allá es el Maracaná y esta es la hermosa vista que tenemos. Y al fondo un largo puente que dicen que es uno de los más largos de Latinoamérica. Mira, igual no son tantas las escaleras, sin embargo como estamos gorditos nos cansamos, pero también tiene sus escaleras eléctricas, pero para bajar no funciona, solo para subir. Y vean esta cosa increíble que está aquí, de verdad. Es impresionante. Tiene 30 metros de altura, 28 de los brazos y 8 de la base. Esto es increíble y hay demasiadas personas. Vean esto. Miren esta vista que se ve desde el Cristo. En 1921 mandaron a hacer un concurso en conmemoración de los 100 años de la ciudad para ver quién ganaba. Obviamente no ganó el Cristo Redentor, sino que ganó un Cristo, pero con un mundo en una mano y una cruz en otra. A las personas no les gustó para nada el Cristo y el mismo artista ganador lo modificó y creó esta belleza. Este fue el arquitecto que diseñó la obra, Heitor da Silva Costa. Y con la espalda del Cristo Redentor estamos felices de haber conocido una de las maravillas del mundo. Nos encantó, de verdad, está espectacular. Es increíble, hay mucha gente, pero Sí, vale la pena al 100%. Aparte tiene una vista espectacular y se ve todo 360. Puedes ver todo lo que es Río de Janeiro. Y ahora estamos aquí en el famoso Estadio del Maracaná, pero su verdadero nombre se llama Estadio Mario Filo. Ahora solamente estamos haciendo una visita externa por falta de tiempo en el tour, pero veremos si otro día nos dará chance de poder entrar y conocerlo por dentro.
y del Maracaná nos fuimos al Sambódromo, lugar donde miles de turistas y brasileños disfrutan de la participación de las mejores escuelas de samba de todo Brasil. Y aquí estamos en el Sambódromo, donde se va a celebrar pronto el Carnaval de Río 2023, pero nosotros vamos a hacer un video especial solo del carnaval, así que no se lo vayan a perder. Estamos ahorita en el Sambódromo, pero realmente queda una avenida súper congestionada y daba un poquito de miedo sacar el teléfono, igual que en el Maracaná también daba un poquito de miedo. Ahí la única parte que hemos sentido así como que... Un poco como inseguro, pero igual... Sí, pero ahora les vamos a mostrar algo que seguro les va a gustar mucho, que es la catedral. Forma de pirámide. Que es altísima, tiene forma de pirámide y por dentro tiene unos vitrales que son muy bonitos, ahorita se los vamos a mostrar. Esa que está ahí es la Madre Teresa de Calcuta. La iglesia tiene un Cristo elevado en todo el medio, que pareciera que estuviera suspendida en el aire. De verdad, una arquitectura genial. Quisiera saber qué es esa estatua que está allá, que parece la de los tres magos, ¿te acuerdas? Sí. De Harry Potter, ¿cómo es que? La leyenda de los tres magos, uno de los hermanos. De la muerte, uno de los hermanos de la reliquia de la muerte. Exacto, ¿será? Vamos a ver. Todavía tengo mi duda, no sé si será o no será, pero para mí sí es uno de los hermanos de la reliquia de la muerte. Aunque hay que ver si tiene un nombre. San Sebastián es el patrono de Río de Janeiro y esta iglesia, fundada en 1979, fue construida en su honor. Y de aquí pasamos por los Arcos de Lapa, un monumental acueducto construido a mediados del siglo XVIII para transportar agua desde el río Carioca hasta el centro de la ciudad. Sin embargo, nosotros nos fuimos directo a las famosas escaleras de Celarón. Ya nos encontramos en las famosas escaleras de Celarón. Por lo que pueden ver, está súper full de gente. Es una escalera muy visitada, ya que todo el mundo quiere ver estas pintorescas escaleras y encontrar la bandera de su país. Mira, estamos casi arriba, no sé si después queda más. Pero estamos cansados porque cansan las escaleras, sí, es verdad. Un poco. Ya entendemos por qué las mujeres aquí tienen buen cuerpo. Porque hay que subir muchas escaleras. Y abajo hay mucha gente, muchísima. Miren, las escaleras llegan hasta allá. Pero hay que subir aquí y hasta allá. Hay una persona bailando TikTok, pero todo bien. Lo particular que tienen las escaleras de Celarón es que mucha gente viene buscando algo que identifique a su país o una bandera de su país o algo como la de Austria. Nosotros estamos buscando la de Venezuela o un país cercano como Colombia. Aquí conseguimos, creo que es la bandera de Colombia, pero realmente hay muchas otras banderas como la de Brasil. Nosotros buscamos la de nuestro país. También conseguimos una parte que identifica mucho a Argentina con su bandera y un equipo de Boca, que es uno de los más famosos de Argentina. Y después de tanto buscar conseguimos la bandera de Venezuela.
Mire, ustedes sabían, los que han venido, que Celarón está justo en la entrada en una de sus artes. Y ya tocó la hora del almuerzo, nos trajeron a una churrascaría. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal es la comida. Tipo buffet, o sea, all you can eat. Lo único que no te incluyen son las bebidas y los postres. Pero el resto está incluido. vamos a probar la comida, que es lo más importante. Sí. Miren, este es el buffet. Nosotros ya agarramos nuestro plato de varias cositas y luego nos van a servir la carne. Miren, llegamos a la mesa y nos tenían ya papas y arroz listo, o sea, súper bien. Pedimos 2 Coca-Cola. Me gusta bastante esto. Ya nos trajeron un poco de carne, yo me adelanté porque tengo hambre, pero van trayendo y Vamos comiendo. un provecho. Nos vemos ahorita. Ya acabamos de terminar de comer y de verdad la comida estuvo muy buena, todo muy rico, las ensaladas, y nosotros pedimos un menú que era ejecutivo, que era para servirte todo lo que tú querías pero una sola vez, no que te estuviesen como sirviendo cada rato las carnes, pero valió súper la pena porque igual nos servimos todas las ensaladas que quisimos y también nos sirvieron grandes porciones de carne. O sea, Así podías que- tomar todo lo del buffet y te Exacto. servían varias porciones de carne. Es suficiente, de Es verdad. Nosotros suficiente. quedamos súper bien y de verdad Lo todo bien. recomendamos. Por cierto, es este, lo recomendamos mucho. Ahorita les pongo el nombre aquí abajo para que lo sepan porque no me acuerdo. Pero de verdad, si vienen a Río, vengan a comer aquí. Súper recomendado. Con este bonito fondo le decimos que vamos al Pan de Azúcar y nos vemos un rato para mostrarles cómo es todo. Mira, ya tenemos nuestro ticket para subir al Pan de Azúcar, allá, Que es morro castellano, y aquí vamos. al bondino. Ahorita le decimos cuánto nos costó las entradas. Miren esto, lo bonito que está. Dice belleza natural captada. Ah, ya está, la belleza en la naturaleza captada por el talento de nuestros artesanos. Ahí está. Mi portugués no es nada bueno. Pero ahí vamos. Se mueve muchísimo, pero Da miedo. esto está increíblemente bonito. Y esta vista, Aquí ya estamos en el primer morro y ahora vamos a subir al segundo morro, que sería el pan de azúcar. esto es Guanábana. No, pan de palo. Ah, iba a decir, es una guanábana gigante. Un árbol de los deseos y pasamos por aquí. Ya yo pedí mi deseo. Marángel pidió su deseo. Vamos a ver si se hacen realidad, que necesitamos que se hagan realidad. Esto está súper natural, o sea, súper... Está el puente. Obviamente aquí está como la estructura de lo que es el teleférico, pero aquí es, El camino con la naturaleza. sí, esto está súper bonito.
Estamos buscando a ver si veíamos unos monos porque nos dijeron, o sea, no nos dijeron, había un cartel que decía que no alimentáramos a los monos y empezamos a buscar los monos, no para alimentarlos, pero para verlos y no los conseguimos. Entonces, llegamos al segundo embarque para el pan de azúcar. exacto, aquí vamos a embarcar nuevamente y creo que este es el último, ¿no? El segundo y el último. Miren esto, el primer morro está a 220 metros de altura y el segundo, que es pan de azúcar, está a 396 metros de altura. Y ya ustedes van a ver, les voy a mostrar cómo se mueve el teleférico cuando uno se está montando o saliendo. Y les quería mostrar cómo se movía el teleférico, pero no, misión fracasada. Pero lo voy a mostrar ahorita, pan de azúcar. Por cierto, ahorita se me acercó uno de la boletería, me vio grabando y pensé que era que me iba a decir que no se podía grabar, pero no, era que quería saber cómo desde el stick, el que tengo, cómo lo ponía a grabar desde aquí sin tocar la pantalla del teléfono. Pero me preguntó cómo funcionaba. Y le dije simplemente y era eso, pero me asusté por un momento. Y vean esto. Vean todo esto. Y allá está el Cristo. Ahora vamos hacia el otro lado para ver la otra vista del pan de azúcar. Miren, queríamos ver el atardecer aquí porque habíamos visto que era muy bonito. Sí, nos habían recomendado venir como a eso de las 4 o 5 de la tarde para ver el atardecer, pero como nosotros nos venimos con un tour, subimos como a eso de las 2:30, empezamos a embarcar desde el primer teleférico hasta llegar hasta acá, entonces no vamos a ver el atardecer, pero igual está muy bella la vista. Muchachos, y no se olviden de darle like, suscribirse, ir a nuestro Instagram, darle a compartir, de todo. Y ahí nos vemos y nos dejan un comentario y se los responderemos. Y esta playa que está detrás de nosotros es la hermosa Copacabana. Queda increíble. Se ve espectacular desde aquí, desde la cima del pan de azúcar. Y con esta vista desde el pan de azúcar, atrás tenemos el Corcovado. Nos despedimos por el día de hoy en nuestro video de un día en Río de Janeiro. Chao, Nos suscríbete. vemos a la próxima.